La presa más grande del mundo se está rompiendo, y 3.500.000 personas tienen solo 8 horas para huir. La presa de Cariba retiene más agua que cualquier otra estructura artificial en la Tierra, 180.000 millones de metros cúbicos, y en este preciso momento, algo se la está comiendo desde abajo. No es una grieta, no es una fuga, es un agujero, un enorme agujero en constante crecimiento excavado directamente debajo de los cimientos, 50 metros más profundo de lo que los ingenieros jamás diseñaron, y sigue haciéndose más grande. Cuando esta presa colapse, la ola de la inundación será tan poderosa que destruirá una segunda presa río abajo. Luego el agua seguirá avanzando a través de 3 países, pasando por ciudades de cientos de miles de habitantes. Pero aquí está la parte que debería aterrorizarte. Los responsables lo saben desde hace décadas. Y la solución que prometieron sigue sin terminarse, todavía a años de distancia. Así que la pregunta no es si las matemáticas alcanzarán a esta presa. La pregunta es, ¿llegarán las reparaciones a tiempo? La presa de Cariba se encuentra en el río Zambeze, en la frontera entre Zambia y Zimbabue, en el sur de África. Tiene 128 metros de altura y 579 metros de ancho. Una empresa de construcción francesa comenzó las obras en 1955 y terminó la estructura 4 años más tarde, utilizando la tecnología de hormigón más avanzada disponible en la época. Cuando se secó el último vertido y las compuertas finalmente se cerraron, ingenieros de todo el mundo lo calificaron como el proyecto de construcción más ambicioso jamás intentado en el continente africano. No se equivocaban. Detrás de la presa se encuentra el lago Cariba, 5.400 kilómetros cuadrados de agua extendidos por el paisaje como un mar interior. Por volumen alberga más de 180.000 millones de metros cúbicos. Sigue clasificado hoy en día como el embalse artificial más grande de todo el planeta. Ninguna otra estructura construida por manos humanas atrapa más agua en ningún lugar de la Tierra. La presa produce 1.626 megavatios de electricidad. Esa cifra no suena dramática hasta que se entiende lo que realmente alimenta. Aproximadamente el 40% de toda la energía eléctrica consumida por Zambia y Zimbabue, combinados, fluye de esta única estructura en el río Zambeze. Todas las grandes operaciones industriales de ambos países dependen de ella. Las fundiciones de cobre del cinturón de cobre de Zambia funcionan con la energía de Cariba. Las acerías de Kwekwe funcionan con la energía de Cariba. El suministro de agua bombeada a Harare, la capital de Zimbabue, funciona con la energía de Cariba. También Lusaka, la capital de Zambia, con una población que se acerca a los 3 millones de personas. Esto no es una empresa de servicios públicos regional. Esta es la columna vertebral de 2 economías nacionales enteras. Quita a Cariba y no solo perderás electricidad. Perderás la producción de cobre, perderás la producción de acero, perderás el agua potable limpia en las 2 ciudades más grandes de la región. Las fábricas cerrarían en cuestión de horas. El almacenamiento de alimentos colapsaría en pocos días. La reacción económica en cadena alcanzaría a cada hogar, cada hospital, cada escuela de una población combinada de 25 millones de personas. No existe respaldo a esta escala. Ninguna red eléctrica alternativa puede absorber la pérdida. Ningún sistema de emergencia ha sido jamás totalmente financiado o probado para un fallo de esta magnitud. Cuando se completó Cariba en 1959, el mundo entero lo celebró. Los funcionarios del gobierno se reunieron en el muro de la presa. Los fotógrafos capturaron el momento. La estructura se erigió como un símbolo de lo que la ingeniería moderna podía lograr en África. La prueba de que este continente podía construir algo de lo que el mundo entero se daría cuenta. 65 años después, ese símbolo tiene serios problemas. La presa sigue en pie. Las turbinas siguen girando. Las luces en Harare y Lusaka se siguen encendiendo cada mañana. Pero debajo de la estructura, oculto de cada comunicado de prensa y de cada declaración pública, algo ha estado saliendo terriblemente mal desde hace décadas. Y la ventana para detenerlo se está cerrando rápidamente. Aquí está el detalle que lo cambia todo. Cada vez que la presa de Cariba libera agua a través de sus compuertas de aliviadero, esa agua golpea el lecho del río abajo a una velocidad enorme. La fuerza es so poderosa que, a lo largo de las décadas, excava un agujero en la roca directamente debajo de la base de la presa. Los ingenieros sabían que esto pasaría. Planearon para ello. Lo llamaron el cuenco de amortiguación.
y sus cálculos predijeron que eventualmente se estabilizaría a una profundidad de alrededor de 30 metros. 30 metros era la cifra. Esa era la cifra segura. Esa era la cifra en torno a la cual se construyó todo el diseño. El cuenco de amortiguación tiene ahora más de 80 metros de profundidad. Eso no es un error de redondeo. Eso no es una disputa de medición. Eso es un agujero en el lecho del río que es 50 metros más profundo de lo que cualquiera que construyó esta presa jamás tuvo en cuenta. Y no ha terminado de crecer. En 2010, los ingenieros enviaron un sistema de imágenes acústicas submarinas al cuenco de amortiguación para obtener una imagen precisa de lo que estaba sucediendo debajo de la superficie. Lo que encontraron detuvo la habitación. El cuenco había crecido 10 metros de profundidad solo durante la década anterior. 10 metros en 10 años. Esa es la altura de un edificio de 3 pisos tallado en roca sólida en silencio. Mientras la presa de arriba seguía funcionando y las luces en Harare y Lusaka seguían encendiéndose, el estudio de 2010 desencadenó una revisión de ingeniería internacional. Se convocó a especialistas. Se examinaron los números desde todos los ángulos. La conclusión fue la misma cada vez. La erosión había avanzado mucho más allá de lo que los diseñadores originales habían modelado y avanzaba hacia el lugar más peligroso al que podría llegar, el pie de la propia presa, la base, el punto donde la estructura se encuentra con el suelo. En 2023, el Dr. Munyaradzi Munodawafa, director ejecutivo de la Autoridad del Río Zambeze, el organismo que opera Cariba, hizo una declaración en su informe anual que merece ser leída lentamente. Dijo que la tasa de erosión del cuenco de amortiguación es una amenaza que ya no puede simplemente ser monitoreada. Tiene que ser detenida porque si la erosión alcanza la cara de aguas abajo de la presa, dijo que la integridad estructural de todo el arco de hormigón se vuelve indeterminada. Esa palabra importa. Indeterminada no es una palabra que los ingenieros usen a la ligera. No significa incierta, no significa riesgosa. En ingeniería estructural, indeterminada significa que el fallo no se puede predecir, ni cuándo, ni qué tan rápido, ni en qué dirección se moverá primero el colapso. El agujero debajo de Cariba es 50 metros más profundo de lo diseñado. Sigue creciendo. Y el hombre a cargo de la presa acaba de admitir que ya no pueden limitarse a mirar para salir de esta. El mundo lo sabía. Esa es la parte que hace que esta historia sea tan difícil de asimilar. Los ingenieros lo sabían, los gobiernos lo sabían, la comunidad financiera internacional lo sabía, y 4 de las instituciones de desarrollo más grandes de la Tierra acordaron pagar por una solución. En 2014, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo se unieron y aprobaron un programa de rehabilitación de $294 millones para la presa de Cariba. $294 millones. Eso no es un estudio. Eso no es un comité. Eso es un compromiso por escrito, con un presupuesto de 4 de las instituciones financieras más poderosas del planeta. El programa tenía 2 objetivos. El primero era reformar e inyectar hormigón en el cuenco de amortiguación para rellenar y reforzar físicamente el agujero que se está comiendo el lecho del río debajo de los cimientos de la presa y detener la erosión antes de que alcanzara el pie de la estructura. El segundo era modernizar las 6 compuertas del aliviadero a lo largo de la cresta de la presa, que controlan cómo se libera el agua y son críticas para gestionar los niveles del embalse durante las lluvias intensas. Las obras comenzaron en 2016. La remodelación de las compuertas del aliviadero avanzó. El progreso era visible, se presentaban informes, se seguían los cronogramas. Luego, el trabajo en el cuenco de amortiguación tuvo problemas. El consorcio contratista envió equipos al desfiladero y comenzó el trabajo de remodelación. Lo que encontraron cuando llegaron a la roca madre no fue lo que los modelos previos a la construcción habían predicho. La erosión había cortado de manera más profunda y ancha en la roca de gneiss fracturada debajo de la presa de lo que nadie había estimado. La realidad geológica bajo tierra era más complicada, más variable y estaba más dañada de lo que habían mostrado los estudios. Rediseñar todo el enfoque añadió costes, añadió meses, luego añadió años que la presa no podía permitirse. Para 2022, la Autoridad del Río Zambeze reconoció formalmente que el proyecto de rehabilitación había incumplido su plazo de finalización original por más de 3 años. 3 años de retraso en un proyecto diseñado para detener un agujero en crecimiento antes de que alcance la base de la presa de Arco más grande jamás construida.
A partir de 2024, la remodelación del cuenco de amortiguación sigue sin terminarse. La fecha de finalización proyectada actualmente es 2028. Li eso otra vez. No se espera que la solución esté lista hasta 2028. El cuenco de amortiguación que provoca una respuesta de emergencia en 2010 no se abordará por completo hasta casi 2 décadas después de que se diera la alarma. Y aquí está lo que ese cronograma significa en términos reales. Cada año que la reparación se retrasa es otro año que el agua sigue cortando, otro año que el agujero sigue creciendo, otro año que la erosión se acerca al único lugar al que nunca debe llegar. El dinero estaba allí, el plan estaba allí. El reloj, desafortunadamente, no se preocupa por ninguno de los dos. El cuenco de amortiguación no es el único problema debajo de la presa de Cariba. La roca de la cimentación sobre la que se asienta toda la estructura no es la base sólida y uniforme que asumieron los ingenieros originales. Es gneiss de cuarzo y mica fracturado, un tipo de roca que en algunas zonas es densa y confiable, y en otras está articulada, agrietada y es mucho más débil de lo que aparece en un estudio geológico. Los diseñadores de la década de 1950 trabajaron con la mejor tecnología de mapeo disponible en ese momento. Eran ingenieros meticulosos y capaces que realizaban un trabajo riguroso, pero las herramientas de esa época no podían revelar lo que décadas de operación, el constante ciclo de presión hidráulica y un vacío creciente en el lecho del río abajo terminarían por exponer. La roca es más variable de lo que documentaron los estudios, más impredecible, y se encuentra debajo de la estructura con mayor carga de agua del continente africano. En 2016, la empresa de consultoría independiente Tractable Engineering, encargada por la autoridad del río Zambeze, completó una inspección detallada de la estructura de la presa. Lo que documentaron en su informe no fue lo que nadie quería encontrar. La cara de aguas abajo del hormigón mostraba un patrón de grietas que los ingenieros no podían atribuir a la expansión térmica normal. El hormigón se expande y se contrae con los cambios de temperatura, lo que produce grietas predecibles en lugares predecibles. Estas eran diferentes. El patrón era inconsistente y las grietas se estaban ensanchando. La autoridad del río Zambeze respondió instalando uno de los sistemas de monitoreo estructural más extensos jamás colocados dentro de una presa activa. Se incrustaron más de 200 sensores dentro del cuerpo de la presa. Funcionan continuamente las 24 horas del día, registrando los niveles de deformación en el hormigón, las fluctuaciones de temperatura, la presión del agua de los poros dentro de la estructura y la apertura de las grietas existentes, lo que significa que tan ancha es cada grieta y si se está haciendo más ancha. 200 sensores funcionando cada hora de cada día, observando una presa que retiene 180.000 millones de metros cúbicos de agua. La autoridad del río Zambeze ha asegurado al público que Cariba es segura y que el riesgo de un fallo inminente es bajo. Esa declaración es verdadera. También es incompleta. Segura, en términos de ingeniería, es una definición operativa. Significa que los datos de monitoreo no muestran actualmente un modo de fallo descontrolado en progreso. No significa que la presa haya regresado a los márgenes estructurales dentro de los cuales fue diseñada para operar. No significa que las grietas hayan dejado de ensancharse. No significa que la roca de la cimentación se haya estabilizado. Significa que los sensores aún no han registrado la combinación específica de lecturas que obligaría a una evacuación inmediata. Hay una diferencia muy significativa entre una estructura que es segura y una estructura que está siendo vigilada continuamente para asegurarse de que permanezca así. Cariba es claramente del segundo tipo. Para entender lo que está en juego, necesitas entender cómo falla realmente una presa como Cariba. No sucede como lo muestran las películas. No hay una sola grieta que recorra la cara de la estructura, ninguna explosión dramática, ninguna pared de hormigón que de repente ceda en una ruptura limpia. El modo de fallo que más temen los ingenieros se llama arrastre de partículas o sifonamiento. El agua encuentra el camino más débil a través de los cimientos. Una junta en la roca, una grieta que se ensancha, un espacio donde el hormigón se encuentra con el suelo, se mueve a través de ese camino lentamente al principio, llevando consigo diminutas partículas de roca. El camino se ensancha, mas agua lo sigue. El ensanchamiento se acelera. Para cuando algo es visible en la superficie, el proceso ya lleva horas funcionando, a veces días. Cariba es lo que los ingenieros llaman una presa de arco de hormigón de doble curvatura. Ese diseño es extraordinariamente fuerte bajo condiciones normales.
La forma de arco transfiere el enorme peso del agua que está detrás hacia afuera, a las paredes de roca de cada lado, lo que los ingenieros llaman los estribos. El sistema funciona siempre y cuando esos estribos mantengan su posición sin moverse. Si la roca de la cimentación se desplaza incluso una fracción de grado, la tensión dentro del arco se redistribuye. La estructura no fue diseñada para esa redistribución. No tiene tolerancia para ello. Este no es un modo de fallo teórico. Ya ha ocurrido antes. En 1928, la presa de San Francisco en California se derrumbó sin previo aviso en medio de la noche. Era una estructura de arco de doble curvatura. El fallo fue causado por un movimiento imprevisto en la roca de la cimentación en un lado de la presa. La ola que liberó mató a más de 400 personas. En 1959, la presa de Malpasset en el sur de Francia falló durante las lluvias intensas. También era una presa de arco de doble curvatura. El mecanismo fue idéntico. La roca de la cimentación en un estribo se movió bajo la carga. La ola de la inundación mató a 423 personas y destruyó pueblos enteros en cuestión de minutos. Ambas presas se consideraban seguras según los estándares de ingeniería de su época. Ambas fallaron a través del mismo mecanismo. Ambos fallos se atribuyeron a que la roca de la cimentación se comportó de manera diferente bajo una carga sostenida de lo que habían predicho los estudios originales. Cariba es la presa de arco de doble curvatura más grande jamás construida. Está operando con una cimentación que es más variable de lo documentado. Tiene grietas en su cara de hormigón que se están ensanchando. Tiene un cuenco de amortiguación 50 metros más profundo de lo diseñado, que sigue avanzando hacia su base. Si Cariba falla bajo la carga de un embalse lleno, los modelos de ingeniería indican un pulso inicial de hasta 70.000 metros cúbicos por segundo de agua liberada en el desfiladero del Zambeze. Esa cifra no tiene comparación histórica registrada. Nunca se ha registrado nada parecido. Ahora imagina lo que sucede río abajo. El río Zambeze debajo de Cariba no se abre a un campo llano y vacío. Corta primero a través de un desfiladero escarpado y estrecho. Luego se ensancha gradualmente en llanuras aluviales que se extienden por partes de Zambia, Zimbabue y finalmente Mozambique. A lo largo de esas llanuras se asientan pueblos, comunidades agrícolas y ciudades que albergan a cientos de miles de personas que se despiertan cada mañana dentro de la zona de impacto de la presa de arco más grande jamás construida. El pueblo de Cariba, en Zimbabue, se encuentra a 3 kilómetros por debajo del muro de la presa, con una población de 29.000 habitantes. En caso de un fallo estructural total bajo un embalse cargado, la oleada inicial llega en minutos, no en horas. ¡Minutos! No hay sistema de alerta que funcione lo suficientemente rápido. No hay ventana de evacuación lo suficientemente amplia. 29.000 personas, 3 kilómetros de distancia y una pared de agua moviéndose a velocidades que ninguna carretera puede igualar. Entre 1 y 3 horas, la ola de la inundación alcanza las comunidades de Chirundu, Kanyemba y Luangwa, pueblos repartidos por el valle que se ensancha donde Zambia y Zimbabue comparten el corredor inferior del río. La ola en este punto lleva detrás todo el volumen liberado de 180.000 millones de metros cúbicos. Las carreteras ya están sumergidas. Las líneas de comunicación están cortadas. Moverse contra ese volumen de agua a esa velocidad no es posible. Luego viene la segunda presa. Río abajo, dentro de Mozambique, se encuentra Cahora Bassa, la segunda instalación hidroeléctrica más grande del continente africano. Es una estructura significativa y capaz. Su capacidad máxima de desvío de crecidas es de aproximadamente 13.000 metros cúbicos por segundo, el máximo de agua que puede absorber y liberar de manera segura sin ser desbordada. El pulso inicial de un fallo de Cariba se modela en hasta 70.000 metros cúbicos por segundo. Cahora Bassa no puede absorberlo. Los números ni se acercan. La presa se desborda a las pocas horas de la llegada de la ola. La cascada continúa luego hacia Mozambique con una fuerza compuesta. El volumen de la inundación de Cariba se combina ahora con el propio embalse de Cahora Bassa, liberándose simultáneamente río abajo. La ciudad de Tete, en Mozambique, con una población de 300.000 personas, se encuentra en la ruta de la inundación. Los modelos de ingeniería indican que sería abrumada dentro de las 10 horas posteriores al fallo inicial de Cariba. 10 horas para mover a 300.000 personas a través de un país que no comparte ningún sistema de evacuación coordinado con ninguna de las dos naciones río arriba. A lo largo de todo el corredor de aguas abajo, 3.500.000 personas viven dentro de la zona de impacto modelada.
3 países, pasos fronterizos sin protocolos de emergencia compartidos, carreteras que fallan en temporadas de lluvia ordinarias, 8 horas entre un fallo estructural en el muro de la presa y una ola de inundación que alcanza las zonas más pobladas río abajo. El doble fallo de Cariba y Cahora Bassa es el peor desastre de agua dulce en el peor de los escenarios modelado actualmente en el África subsahariana. Ningún plan de evacuación transfronterizo para este escenario ha sido jamás probado a escala. En una mañana de septiembre de 2023, un equipo de inspección de ingeniería de la Autoridad del Río Zambeze se preparó para descender al cuenco de amortiguación debajo de la presa de Cariba. El vehículo que utilizaron era un sumergible amarillo operado por control remoto, del tipo diseñado para inspecciones de plataformas petrolíferas en el océano profundo, construido para operar en agua con visibilidad nula bajo una presión aplastante a profundidades que destruirían a cualquier buzo. El equipo lo bajó por el lado del delantal de hormigón de la presa y lo vio desaparecer en el agua oscura de abajo. La ingeniera principal de turno era una mujer llamada Joyce Muchaya. Se sentó ante una consola de monitoreo en la cresta de la presa, observando la transmisión de la cámara del vehículo en una pantalla de panel plano que estaba sujeta contra el viento. A su alrededor, el desfiladero del Zambeze caía a ambos lados. Por encima de ella, el muro de la presa se elevaba 128 metros. Debajo de ella, en el agua, el sumergible descendía hacia el fondo de un agujero que no debería existir a esa profundidad. Aproximadamente a 65 metros por debajo de la superficie, el sistema de sonar del vehículo registró algo que no estaba en los datos del estudio del año anterior. Una cavidad erosionada en la roca debajo del delantal de hormigón en la base de la presa, de 4,7 metros de ancho. El sonar trazó sus bordes y envió las mediciones a la pantalla de Muchaya en tiempo real. Ella sacó el estudio de 12 meses antes y comparó las lecturas lado a lado. La cavidad había crecido en un año durante un periodo de rehabilitación activo, con equipos trabajando, financiación disponible y atención internacional sobre la estructura. El vacío debajo del hormigón se había expandido 30 centímetros. 30 centímetros en un año. No un colapso repentino, no una ruptura dramática, solo la ampliación silenciosa y constante de un espacio que existe en una roca que se supone que no debe tener espacio en ella. Muchaya tomó la radio del sitio y le dijo al gerente del sitio por el canal abierto que el cuenco no los estaba esperando. No se proyecta que el proyecto de rehabilitación termine antes de 2028. Eso es a 5 años de la fecha de esa inspección. 5 años más como mínimo con un crecimiento de la cavidad de 30 centímetros por año. Si la tasa se mantiene, puede que no se mantenga, puede que se acelere. El trabajo de rehabilitación en sí, cuando opera en el cuenco de amortiguación, genera turbulencias que pueden afectar el patrón de erosión de formas que son difíciles de modelar de antemano. Lo que el vehículo encontró en septiembre de 2023 no fue una catástrofe. Fue algo, en cierto modo, más difícil de responder que una catástrofe. Fue la confirmación de que el problema es paciente, constante y completamente indiferente al cronograma de reparaciones colgado en la pared de arriba. En algún lugar del desfiladero del Zambeze esta noche, los chorros del aliviadero siguen cortando la roca. Los 200 sensores dentro del hormigón de Cariba siguen transmitiendo. El cuenco de amortiguación sigue creciendo 30 centímetros más profundo de lo que era el año pasado, y el año anterior a ese, y el año anterior a ese. El proyecto de rehabilitación no estará terminado hasta 2028 como muy pronto. El embalse por encima de la presa retiene 180.000 millones de metros cúbicos de agua y no va a ninguna parte. 3.500.000 personas viven río abajo. La mayoría de ellos nunca ha escuchado el nombre de Joyce Muchaya. La mayoría de ellos no sabe lo que es un fallo por sifonamiento. La mayoría de ellos no sabe que la palabra que los ingenieros usan para el futuro estructural de Cariba es indeterminada. La presa no ha fallado todavía, pero la pregunta ya no es si las matemáticas la alcanzaran. La pregunta es si las reparaciones lo harán primero.